El siguiente caso salió a la luz, luego de que una mujer sospechara de que su esposo tenía un romance. Vivía en compañía de su esposo Gilberto Valle, que se desempeñaba como oficial en Nueva York, y con su pequeña hija recién nacida. En los últimos meses, Catherine pensó que su esposo estaba pasando mucho tiempo en línea, incluso a altas horas de la noche, y quizás se debía a que tenía una aventura amorosa con otra chica. Un día la computadora de su esposo se descompuso. Le pidió la suya mientras él arreglaba su computador. Fue entonces que Catherine aprovechó la situación y no aguantó la intriga de saber qué era lo que hacía su esposo durante todo el día. Así que descargó un software espía para monitorear lo que él hacía mientras no lo veía ella. La mujer jamás imaginó lo que estaba a punto de encontrar. Las búsquedas que hacía su esposo en internet la dejaron perpleja. En ellas salían a reducir frases como recetas de cocina con carne humana, esclavitud blanca, cómo privar de la libertad a una mujer. También encontró cientos de imágenes que tenían que ver con tortura, agresiones y más. Pero eso no fue todo. También encontró que su marido estaba inscrito en un foro web dedicado a fetiches, relatos de agresiones y canibalismos. Él estaba sobre el bajo sobrenombre de Cazador de Chiva. Este joven estaba charlando con otros hombres sobre cómo y dónde raptar a algunas mujeres para asesinarlas. Y no solo eso, sino que planeaba comérselas. Las fantasías de estos hombres incluían a dos mujeres que serían abusadas una frente a la otra para aumentar sus temores y provocarles mucho terror. Una más sería quemada viva. Las otras estarían en un asador y cocinadas en turnos de 30 minutos para prolongar su sufrimiento. El anhelo o la fantasía de aquellos hombres era la ingesta de mujeres. Pasaban horas y horas conversando sobre sus extrañas afecciones y de cómo desearían que sucederían estas cosas. Las víctimas eran conocidas de Gilberto. De hecho, había visitado a una de ellas días antes. Se valió de su puesto para ingresar a la base de datos de la policía y así rastrearla fácilmente. Aquella chica tenía pensado privarle de la libertad para después convertirla en un gran banquete, en donde disfrutaría cada parte de ella. Lo que más impactó a Catherine fue que no pensaba que su marido haría esto, pero también en la misma página web hablaba con los sujetos sobre lo que le harían a ella. En aquella conversación, Gilberto decía que primero le ataría los pies para que no escapara. Le colocaría algo dentro de su boca para que no gritara. Y después lentamente le cortaría el cuello, mientras disfrutaba cómo le brotaba la sangre. Textualmente escribió: "Me encanta saber que ahora está dormida sin tener idea de lo que estamos planeando. Sus días están contados". Uno de los sujetos se preguntó a Mayer si se comería partes de su esposa, y él le respondió que debía estar exquisita. Al ver todas las conversaciones de lo que su esposo planeaba hacerle, Catherine huyó al siguiente día y se quedó en casa de sus padres. Luego de contarles todo lo sucedido, decidieron que lo mejor era llamar al FBI, pues la mujer tenía temor de que su marido fuera un asesino en serie. Inmediatamente después de la llamada, un grupo de agentes acudió a la casa de los padres de esta chica y les dio acceso a su computadora portátil. En ella pudieron verificar lo que la mujer decía. De aquel grupo de individuos tenía planeado asesinar a mujeres para después comérselas. Era evidente lo que estos estaban planeando y quiénes serían sus posibles víctimas. Se logró hallar que también Gilberto tenía varias mujeres bien ubicadas, con sus direcciones y teléfonos. Algunas de ellas eran conocidas de él, y en las conversaciones él discutía detalles de las estrategias que le servirían para cometer este delito.
El 24 de octubre, Gilberto Valle, de entonces 28 años de edad, fue arrestado por el FBI, llevado al Departamento de Policía de Nueva York. Finales de septiembre, los agentes tenían conocimiento de lo que Gilberto planeaba. Según consta en la acusación, aquel hombre almacenó en su computador fichas de al menos 100 mujeres, con nombre y fotografía, prescripción personal y dirección. El FBI inició las investigaciones luego de que la esposa de Gilberto interpusiera una denuncia en su contra. Por lo menos 10 mujeres de esa lista fueron entrevistadas y todas ellas confirmaron que conocían al sujeto. Si bien todo había comenzado como una fantasía, Valle dio el siguiente paso, dándose a la tarea de localizar a sus víctimas, vigilándolas en su casa y en sus lugares de trabajo, para poder llevar a cabo su plan. En uno de los tantos correos interceptados por el FBI, Valle se comunicaba con uno de sus supuestos cómplices. Aquel sujeto le preguntó a Gilberto que cómo estuvo su comida, a lo que él respondió que se reuniría con ella el domingo. De acuerdo a las investigaciones, Valle le contó que se veía con una amiga, que hacía 14 años la conocía, y desde entonces fantaseaba en comérsela. El ex policía acudió en compañía de su esposa e hijo y se encontraron con la chica para almorzar. Luego de años de no verse, aquella mujer jamás imaginó que en realidad Gilberto tenía oscuros deseos hacia su persona y que la razón de que le pidiera reunirse era porque quería asesinarlo para alimentarse con su cuerpo. Pasado el encuentro, Gilberto y su familia regresaron a casa e inmediatamente tomó su computador y le escribió a su cómplice, asegurándole que apenas pudo contenerse al verla, pero que definitivamente era un hecho de que la raptaría. Y en otra conversación, otro sujeto le preguntó a Valle cuán grande era su horno, por lo que él le contestó: lo suficientemente grande para meter a una de esas chicas. Si doblo sus piernas. La idea parece deliciosa. Encenderé el horno y la cocinaré a fuego lento, manteniéndola viva el mayor tiempo posible para disfrutar de su agonía. El FBI estaba sorprendido por todas estas conversaciones. Indudablemente, esto no se trataba de un juego, ya que el hecho de que Gilberto hubiera visitado a su víctima hablaba de que estaba próximo a dar su siguiente paso. Investigó distintos medios para poder inmovilizarlas. Contaba con una red de apoyo a quienes contactó para perpetrar los raptos a cambio de dinero. A uno de ellos le pidió $5,000 por darles a alguna mujer que quisiera. Supuestamente Gilberto quería ser un profesional porque se quería dedicar a eso. Pero en una de las carpetas hallada en su computador se incluye un apartado bajo el título Materiales necesarios, en los que se puede ver una lista: un auto, el cual lo tenga, una soga la más fuerte que tenga para atarlo, cinta americana y cloroformo, sustancias que días previo él había buscado en internet y los métodos para realizarlo. También buscó direcciones donde podía conseguir químicos. Debido a todas estas evidencias, Gilberto Valle, de 28 años de edad, fue recluido en una celda debido a sus acciones, en donde enfrentaba la condena máxima, cadena perpetua, por acceder a información federal sin autorización. El fiscal general de Manhattan hizo que este caso fuera más perturbador, como por el simple hecho de que Valle era un policía, ya que su deber era proteger y servir a la ciudadanía. El Departamento de Policía de Nueva York lo echó y su esposa solicitó el divorcio para luego mudarse con su hija a Nevada. Gilberto Valle era un oficial de policía de Nueva York, quien tenía un título de psicología, trabajando durante años en una comisaría. Era considerado como un buen sujeto y un buen esposo. Sin embargo, desde junio del 2012, su esposa Kathleen empezó a notar ciertas cosas.
y había noches que no se levantaba de su cama y otras noches se iba a otro cuarto. Supuestamente no podía dormir y en el mes de septiembre ella decidió poner un programa espía. En total, Valle había conversado con 24 sujetos con las mismas fantasías perversas que él, pero solo 3 personas eran las más cercanas, con las que platicaba diario. Michael, de 23 años, un mecánico, fue arrestado en Clinton, Nueva Jersey, por ser considerado cómplice de las fantasías depravadas y misóginas de ellos, además de conspirar de raptar mujeres. Su hijastro. La detención de este sujeto, a su vez, llevó a otro individuo, bibliotecario jubilado de una escuela secundaria de Nueva York, de nombre Christopher, de 61 años, con quien también compartían las mismas fantasías. Ambos se conocieron en ese momento y condujeron a posibles lugares donde podían deshacerse de los cuerpos, puesto que tenían el deseo de llevar a cabo sus fantasías. Christopher compartía ese deseo, pero no solo con mujeres, sino también con niños, incluidos bebés. Por esa razón la policía comenzó a investigar y mandaron a los agentes del FBI encubiertos a su casa y lograron recuperar un montón de material. Estos hombres se enfrentaban a la cadena perpetua, dada la naturaleza del caso. Sin embargo, había un problema. Ponían a prueba los principios fundamentales acerca de la libertad de pensar, la libertad de decir y la libertad de escribir, los pensamientos más oscuros de nuestra mente, y es que a pesar de todo lo hallado, no había evidencia de que alguna de las mujeres mencionadas, ni por los otros sujetos, hubiera sufrido alguna agresión. Por lo tanto, todo se trataba de una simple fantasía, y en su defensa argumentaron que todo se trataba de ficción. Los fiscales no pensaban lo mismo. Si bien hasta el momento no existía ninguna víctima, era momento de detenerlos, pues la línea era tan delgada que alguna vez se tiene fantasías, solo debe de existir un detonante para hacerlas realidad. El caso causó gran controversia y fue objeto de muchas especulaciones. La prensa bautizó el caso como el policía caníbal. Generaba muchas preguntas e iban desde lo legal hasta la psicología, y entre pensamientos normales y peligrosos. La gran pregunta era, ¿puede una fantasía por sí sola desencadenar en un crimen? El gran problema era, no debían ser juzgados, no, porque no existía ninguna víctima. Estos sujetos fantaseaban con esto, pero jamás pudieron hacerlo, ya que según ellos solamente conspiraron y era solamente imaginación. Las fantasías depravadas y misóginas de todas estas mujeres representaban una mente enferma de estos individuos y deberían de ser llevados a prisión. Pero la abogada oficialmente dijo que nadie debía ser juzgado por sus pensamientos y que de lo único que eran culpables estos hombres era de tener pensamientos poco convencionales. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Un caso tremendo, ya que estos hombres jamás fueron llevados a la justicia. Un caso muy duro y muy cruel, porque nos enfrentamos con gente que no sabemos lo que realmente está pensando. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video.